El Partido Popular Europeo se une a la extrema derecha para impulsar una ley de deportaciones de inmigrantes en la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la guerra en Irán terminará muy pronto, pero se ha negado a proporcionar una fecha exacta sobre cuándo podría ser eso. El Parlamento Europeo votará próximamente una nueva ley para reforzar la expulsión de inmigrantes en situación irregular dentro de la Unión Europea. La propuesta incluye medidas controvertidas como la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, la posibilidad de mantener retenidos a migrantes en situación irregular durante un máximo de 2 años y la autorización para que las autoridades registren viviendas en busca de personas con orden de expulsión. La iniciativa fue presentada por la Comisión Europea en marzo de 2025 y recibió el respaldo de los Estados miembros el pasado mes de diciembre. Esta semana, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo aprobó el texto con el apoyo de los grupos de centro-derecha, derecha y extrema derecha, rompiendo así la tradicional mayoría centrista que suele dominar las decisiones de la Cámara. La futura norma también contempla el reconocimiento mutuo de las órdenes de retorno entre los países de la Unión. Sin embargo, algunas organizaciones advierten de que la autorización para registrar viviendas podría derivar en redadas similares a las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que en los últimos años han provocado protestas y enfrentamientos en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a los legisladores republicanos que la guerra en Irán terminará muy pronto, alardeando del éxito tremendo que Washington está logrando en lo que describió como una incursión en Oriente Medio. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short term. Short term. Trump no indicó cuándo podrían terminar los combates, pero sí enfatizó que la guerra solo terminará cuando se cumplan todos los objetivos de Estados Unidos. En otro evento más tarde, el lunes, volvió a defender la guerra en Irán como necesaria, afirmando, sin aportar pruebas, que Teherán estaba conspirando para apoderarse de Oriente Medio. They were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. And those missiles were aimed at various countries. And when you look at over 1,000 missiles shot at like UAE, they were looking to take over the Middle East. We got there first. La guerra continúa en Teherán y muchos describen los ataques del lunes como uno de los ataques aéreos más intensos desde que estalló la guerra a finales de febrero. Israel también continúa atacando a diario lo que afirma son objetivos de Hezbollah respaldados por Irán en varias ciudades libanesas. Teherán continúa lanzando bombardeos de represalia contra Israel, donde al menos una persona murió en un ataque el lunes. Los ataques iraníes también se dirigen a los estados vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses. Los ataques tienen como objetivo posiciones estadounidenses, pero también han afectado a infraestructuras civiles y energéticas. El número de muertos, según las últimas cifras, ha superado los 1.230 en Irán, 397 en Líbano, 11 en Israel y 7 militares estadounidenses. Las fuerzas de la OTAN han interceptado por segunda vez en menos de una semana un misil iraní que se dirigía a Turquía, mientras el conflicto en Oriente Medio sigue ampliándose. Al confirmar el incidente, la portavoz de la OTAN, Alison Hart, aseguró que la alianza se mantiene firme en su disposición a defender a sus miembros contra cualquier amenaza. Sin embargo, por el momento no hay indicios de que Ankara vaya a iniciar procedimientos formales contra Irán, aunque el gobierno ha convocado al embajador iraní para reprenderlo formalmente. El miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de Turquía interceptó un misil balístico similar cerca de la frontera con Siria, una zona en la que Estados Unidos mantiene presencia militar en la base aérea de Incirlik.
En declaraciones a Euronews, el coronel Martin O'Donnell, portavoz de las fuerzas aliadas en Europa, advirtió de que Irán está atacando la presencia estadounidense y atacando indiscriminadamente espacios públicos. Aunque la alianza ha reforzado su postura de seguridad, O'Donnell reiteró la postura del secretario general afirmando que la OTAN no forma parte de esta guerra, pero la OTAN se defenderá. Los precios del petróleo cayeron hasta un 10% el martes antes de recortar pérdidas y los mercados asiáticos abrieron ligeramente al alza tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que la guerra contra Irán podría terminar pronto. Trump advirtió de que los ataques de Estados Unidos podrían aumentar si Irán intenta bloquear el estrecho de Hormuz. Disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf, so we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary if it is. And if they do anything, the price will be incalculable. La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que no permitirá que se envíe petróleo desde Oriente Medio si prosiguen los ataques de Estados Unidos e Israel. Algunos países asiáticos han anunciado medidas para amortiguar el impacto del aumento de los precios del petróleo causado por el conflicto. Las autoridades de Corea del Sur y Tailandia dijeron que establecerían límites a los precios y advirtieron a las empresas petroleras que se tomarán medidas contra cualquier empresa que intente aprovecharse de la crisis. Emmanuel Macron y Kyriakos Mitsotakis viajaron a Chipre para celebrar una reunión trilateral de emergencia con el presidente Nikos Christodoulides en medio de la guerra contra Irán, en una iniciativa que envió múltiples mensajes y puso de relieve la solidaridad europea. Christodoulides dio la bienvenida al primer ministro griego y al presidente francés en Pafos y a continuación procedieron a discutir el asunto a puerta cerrada con sus delegaciones. Los tres líderes transmitieron un mensaje común. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Κυπριακού λαού, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου, για την έμπρακτη, για την ουσιαστική στήριξή σας, για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη. Venir ici à vos côtés avec le Premier ministre de la Grèce, c'est vous dire que lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne. Η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Está prevista la llegada a Chipre del portaaviones Charles de Gaulle, acompañado de fragatas de otros países europeos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Australia había acordado conceder asilo a algunas de las integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, cuyas jugadoras se negaron a cantar el himno nacional mientras jugaban allí durante la guerra de Oriente Medio. Trump había instado a Australia a concederles asilo, diciendo que Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar. Perdió su último partido de la fase de grupos contra Filipinas el domingo y los equipos eliminados durante la fase de grupos suelen marcharse en cuestión de días. La selección llegó a Australia para disputar el campeonato continental el mes pasado antes de que estallara la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha declarado que su país está dispuesto a bloquear el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania a partir de abril si el primer ministro húngaro Viktor Orbán pierde las elecciones y Kiev no consigue reanudar el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. La amenaza se produce en medio de una disputa cada vez más intensa sobre el oleoducto, ya que Eslovaquia y Hungría han lanzado una campaña de presión contra Kiev tras las interrupciones del suministro de petróleo ruso.
Fico se reunirá el martes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar por qué se está dando prioridad a los intereses de Ucrania sobre los de los Estados miembros. Mientras que Kiev afirma que el oleoducto fue dañado por los ataques rusos, Fico afirma que tiene imágenes secretas de satélite que demuestran que sigue siendo totalmente funcional. El líder eslovaco también afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está esperando la victoria de la oposición húngara en abril antes de reanudar el flujo de petróleo. Hungría ha citado anteriormente la negativa de Ucrania a restaurar el oleoducto, una vía clave para el transporte de petróleo ruso a Hungría, después de que fuera dañado en un ataque con drones rusos en enero. Según los expertos, este año puede traer consigo una recesión económica o incluso una nueva crisis financiera mundial. Wszystkie dane geopolityczne, nastroje wskazują na to, że tak rzeczywiście może być, że jeszcze w 2026 roku może się zdarzyć spadek. Powiedziałem nawet nie korektę, tylko spadek na rynkach finansowych. Uno de los factores que podrían desencadenar una caída de los mercados es el conflicto en Oriente Medio. Por seguridad, mantenga sus ahorros no solo en diferentes instrumentos financieros, sino incluso en diferentes países. Jeżeli będzie panika na rynkach finansowych, tak globalnie, no to w jakiś sposób też może dotknąć Polski. I w tym momencie trzymanie pieniędzy w tej ekonomii, która jest postrzegana za relatywnie silniejszą czy bardziej stabilną niż Polska, jest tym, co powinno się zrobić. Ja mogę powiedzieć, gdzie już w tej chwili ludzie czują się bezpiecznie. Takim kierunkiem jest Szwajcaria i Liechtenstein. Las razones son la neutralidad política, un sistema bancario estable y la fortaleza del franco suizo. Según la experta, actualmente no existen barreras técnicas o legales para transferir ahorros al extranjero. Puede abrir una cuenta usted mismo o solicitar la ayuda de un asesor.